Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz, listos para comenzar un nuevo trimestre. Este tercer trimestre, la lección se titula Efesios. Estaremos estudiando el libro de Efesios. Qué hermoso poder conocer un poco más la palabra de Dios, profundizar. Y en esta primera lección, específicamente, vamos a comenzar a analizar lo que es el apóstol Pablo, los Efesios y cómo el mensaje de Pablo fue tan importante para esa época y para nuestra época. Estaremos viendo el autor de la epístola a los Efesios, como también los destinatarios de esta epístola. Y por supuesto, el tema principal del mensaje a los Efesios. Preparémonos para el estudio de esta semana. Hermanos, ahora estamos listos para comenzar. Queremos primero agradecer a todos nuestros amigos que de diferentes partes están conectándose para compartir este estudio, compartir la palabra de Dios, aprender más y también tener la bendición de darle un like para que otros puedan recibir este espacio a través del cual puedan conocer un poco más de la palabra de Dios. Este estudio de la lección lo preparamos con mucho cariño para muchos de nuestros amigos y hermanos que quieren tener algo adicional a lo que ustedes pueden encontrar en el folleto de la escuela sabática. También pueden oírlo, también pueden escucharlo una y otra vez. Gracias por su like, gracias por suscribirse, gracias por compartir. Que el Señor les bendiga. Y ahora sí, mis amigos, vamos a ir al versículo para esta semana. Se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice, y nos dio a conocer el misterio de su bondad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, resuelva en Él y reúna en Él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Qué hermoso versículo que nos presenta el apóstol Pablo. Cómo Dios en su misericordia quiso manifestar su voluntad para que de esta manera Cristo pueda ser el centro del mensaje. Cristo pueda ser presentado de una forma total, completa. Y Él pueda ser la cabeza y en todo el cielo y la tierra unidos podamos formar ese cuerpo que el Señor quiere que seamos, su iglesia. Así que vamos a ir a la parte principal, a la parte del desarrollo de la lección de esta semana. Aquí nos menciona que hay muchas personas que dudan que el autor sea el apóstol Pablo. Pero aquí encontramos que el apóstol Pablo mismo se presenta tanto en el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios como a la mitad del capítulo y al final. Así que no hay duda de que el apóstol Pablo es el que escribió este libro. Y también tenemos nosotros referencias de que aproximadamente entre el año 60 al año 63 después de Cristo se escribió este libro, esta carta. Aproximadamente algunos lo calculan en el año 62, estando Pablo en Roma preso. Así que el mensaje de Pablo es muy significativo porque aquí les manda una carta en donde él manifiesta cómo nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso deben salir adelante, deben sobrellevar todas sus dificultades. Y aunque Pablo estaba preso, estaba encarcelado, y aunque había padecido persecución, y aunque los hermanos estaban un poco desalentados y desanimados, Pablo les recuerda que si ellos aceptaron una vez a Cristo, deben mantenerlo como su Salvador. Deben estar unidos a la iglesia. Deben mantenerse como parte del fundamento de la iglesia de Cristo. Y también le dice, somos la esposa de Cristo. Somos un ejército que debemos mantenernos pertrechados y estamos listos para la batalla. Así que con estas figuras, Pablo quiere mostrarnos que la iglesia del Señor es una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia amorosa, una iglesia sólida, con fundamentos firmes. Y así que
todos nosotros desempeñamos un papel importante dentro de la labor de iglesia predicadora, discipuladora, una iglesia que así como en el tiempo de la iglesia primitiva, en este caso la iglesia de Éfeso, que aunque estaba en un ambiente en donde la idolatría predominaba, Pablo le dice, mantenga su pureza, no se desanimen. Y esto es lo que va a ir desarrollando a través de todo el libro de Efesios y a través del cual nosotros también vamos a ir desmenuzando y vamos a ir aprendiendo de cómo Pablo nos insta a nosotros, los cristianos del tiempo del fin, a no perder el primer amor. Y si lo hemos perdido, a cómo ganarlo nuevamente, a cómo ser fieles al Señor y cómo perseverar hasta alcanzar la victoria final. Y la victoria la podemos alcanzar conociendo en qué estamos nosotros basando nuestra fe. Nuestra fe debe estar firme. Recordemos que Éfeso era una de las 4 ciudades más importantes de Roma, del Imperio Romano en aquella época. Pero también dentro de los aspectos importantes y sobresalientes de Éfeso, recordemos que era un centro cultural y era un centro en donde la cultura y el comercio prevalecían. Era un puerto muy importante donde llegaban embarcaciones y llegaban productos de diferentes partes del mundo conocido. Y también dentro de la ciudad de Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo conocidos en esa época, que era el templo de Artemisa, una tremenda edificación en donde muchos llegaban a adorar y a rendir culto a esta patrona de la ciudad de Éfeso. Otra de las cosas sobresalientes era el aspecto político. Muchos de los gobernantes, de los líderes romanos vivían en Éfeso. Y Éfeso se había caracterizado por tener mucha influencia política dentro del imperio. Y también otro aspecto que sobresale en Éfeso eran los monumentos y la arquitectura, ¿no? Habían grandes monumentos, grandes construcciones, la arquitectura era muy sobresaliente, había mucha bonanza económica y esto había llevado a que la ciudad de Éfeso viviera y viniera y visitara gente de muchos lugares. Era un lugar muy turístico y en donde peregrinajes, ¿no?, se realizaban con mucha frecuencia. Si nosotros buscamos alguna de las bases bíblicas para el inicio de la predicación del Evangelio en Éfeso, lo podemos encontrar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 18, versículos 18 en adelante, encontramos al apóstol Pablo en la primera visita que realiza a Éfeso. Y aquí encontramos su experiencia. Dice en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y allí los dejó, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Aquí vemos la preocupación que tenía Pablo y deja a Priscila y Aquila para que ellos mantengan la labor evangelística, la labor misionera. Cuán importante es que Pablo plante la iglesia, pero que deje a alguien para que mantenga el fervor, la espiritualidad, el conocimiento, el deseo de seguir aprendiendo y fundamentando la base bíblica. Artemisa era una diosa muy conocida y era una figura, ¿no?, que atraía a todos a Éfeso. Entonces la idolatría se había generalizado y los cristianos tenían una lucha muy grande contra este foco de idolatría.
Éfeso era una ciudad en esta época con unos 250.000 habitantes, en donde, por ser una de las ciudades más importantes, atraía, ¿no?, comercio, cultura, política, y Éfeso también era una encrucijada de rutas terrestres. Por allí transitaban mucha gente que venían a adorar sus diferentes deidades dentro de la ciudadela. Y encontramos aquí también a la protectora, pues, de la ciudad, ¿no? Esta diosa Artemisa, conocida como Diana, ¿no?, por los griegos. Y entonces, más adelante, Pablo regresa y nos dice allí que en su tercer viaje, ¿no?, él regresa a Éfeso y también menciona que se quedó por 3 años, ¿no? Como dice Hechos 20:31, dice que por 3 años estuve, ¿no?, con lágrimas, con esfuerzo, con sudor, trabajando para que se consolidara el evangelio en este lugar. Y aquí también ocurrió un incidente muy interesante que vale la pena resaltar, ¿no? ¿Por qué? Porque se menciona que había exorcismo, o sea, había mucha, aparte de la idolatría, muchas prácticas satánicas, esotéricas y ocultistas. Y se mencionan de algunos jóvenes que eran exorcistas y que querían sacar un mal espíritu de un joven. Pero menciona claramente aquí en la palabra de Dios en Hechos 19, 13 al 20, que estos eran hijos del jefe de los sacerdotes. Imagínense ustedes, el hijo del jefe de los sacerdotes. Y no pudieron sacar a este mal espíritu, tanto así que los sacó a todos ellos corriendo. Y dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús entonces comenzó a ser mencionado y a ser temido, porque Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es poderoso, y muchos de las personas de esa ciudad trajeron sus libros de espiritismo y de ocultismo y de esas ciencias ocultas y los quemaron allí. Son libros de artes mágicas, y sacando cuenta dice que eran como 50.000 denarios, que equivale a 50.000 días de trabajo, una cantidad tremenda, ¿no?, que en los días actuales, ¿no?, más o menos serían unos 5 millones de dólares, pero era una tremenda cantidad de materiales, de libros. Hoy en día hay muchas personas que están en contra de la quema de libros, porque dice quemar los libros es quemar la cultura, quemar el conocimiento, y se ha prestado esto, especialmente, por ejemplo, cuando están en oposición a la religión, en oposición políticamente hablando, entre gobiernos, ¿no? Los nazis quemaron los libros de los judíos, o los políticos de un bando quemaron libros de otro bando. Bueno, hay diferentes relatos en donde se menciona la quema de libros, lo cual no es recomendable, porque se está quemando la cultura, el conocimiento y lo básico que es traer de tiempo antiguo hacia nuestra época. Pero aquí estamos luchando contra fuerzas ocultas, contra cosas relacionadas con el satanismo, y no fue una imposición, ellos lo trajeron voluntariamente. De su corazón nació quemar todas esas cosas, lo cual es positivo, porque nosotros no podemos darle cabida a las cosas satánicas, a las cosas ocultistas. Lo que estamos haciendo es, por el contrario, ¿no?, permitir que Satanás nos utilice. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de lado todas estas cosas y no permitir que Satanás trabaje en nuestro medio. Ahora, también aquí en Hechos 19, y si nosotros leemos en el versículo 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza.
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo de que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces se amotinaron, comenzaron a gritar grandes Diana de los Efesios y los llevaron hasta aquel lugar en donde estaban toda aquella gente haciendo una gran revuelta. ¿Qué había pasado? Estaban ellos enloquecidos, enfurecidos, querían que sean tomados y echados, ¿no? Ese templo de Artemisa, que era un templo tremendo, una estructura compuesta por 127 pilares, tenía 18 metros de alto, era de mármol de Paros, un mármol blanco puro, impecable, y allí también tenía 36 pilares esculpidos y cubiertos de oro, y considerado, como mencioné, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y este Demetrio pues hizo que todos se levantaran, y hasta que vino por allí uno de los secretarios a calmar, ¿no? A tranquilizar. No vaya a ser que nos tomen por revoltosos y tengamos que pasar consecuencias terribles. Así que de esta manera los tranquilizó y tuvieron entonces que calmarse. Pero el apóstol Pablo alerta de lo que iba a ocurrir más adelante. Y aquí en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, y si nosotros vemos en el versículo 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí vemos la preparación de cómo el apóstol Pablo está trabajando por esta iglesia en Éfeso. Tal vez empezaron pocos, pero él perseveró y él trató de que estos fieles se mantuvieran firmes en la fe. Y les advierte: van a venir lobos disfrazados. Y muchos de los que están aquí adentro también van a sacar a los discípulos fuera. Porque esa es la labor de Satanás, es lo que el enemigo quiere hacer. Así como lo hizo en Éfeso, también a través de toda la historia ha estado trabajando en las iglesias para destruir, para diluir y para engañar. Por esta razón, el apóstol Pablo en Éfeso, hemos visto, él hace una pequeña reseña, ¿no? Una visita en donde él comienza la iglesia de Éfeso, y luego tiene un ministerio de 3 años que va más o menos del año 53 al año 56. Y luego, estando en Mileto, se reúne con los ancianos de Éfeso para más adelante redactar su carta por el año 62, en donde confirma a los hermanos desde Roma, desde la prisión, para que de esta manera él pudiese seguir orando y suplicando para que nuestros hermanos se mantengan firmes en la palabra de Dios. Algo que cada uno de nosotros debe hacer también: orar unos por otros, velar para que podamos mantenernos en lo que el Señor nos ha permitido conocer. El centro del Evangelio, el centro del mensaje de Pablo siempre fue Cristo. Si Cristo está en nosotros, venga lo que venga, en las luchas y en las dificultades podremos salir adelante. Los hermanos de Éfeso tuvieron una gran lucha. Estaban en medio de una ciudad muy corrupta. Para muchos fue difícil, pero Pablo hizo una gran labor. Y les animamos para que cada uno de nosotros podamos ser también un Pablo allí en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pablo escribió a los Efesios para que esta carta se leyera en voz alta, en público, en los hogares, en las iglesias, para que en diferentes zonas de Éfeso pudiese escucharse y el mensaje pudiese ser creído, para que las iglesias se multipliquen, para que hayan más creyentes y la obra así crezca y el Señor pudiese preparar a un pueblo para su venida.
Si nosotros analizamos el libro de Efesios, vamos a ver que comienza en el capítulo 1, versículo 1 y 2, con un saludo, ¿no? Si tenemos la estructura, ahí vemos que luego hay una bendición de introducción, ¿no? El apóstol Pablo envía una bendición a todos los que están leyendo su carta. Luego hay una oración para que los creyentes reciban sabiduría de Cristo, que es importante la oración. Y luego presenta a los que una vez estaban muertos espiritualmente y ahora están exaltados con Cristo. Qué hermoso es ver personas que antes estaban en el camino de la tiniebla, de la oscuridad, de la muerte y que ahora han sido exaltados con Cristo. También presenta la iglesia que es compuesta por judíos y gentiles. Ya no debe haber barreras, ni división, ni separación. Somos uno en Cristo. La siguiente sección, Pablo predica a Cristo a los gentiles. Y más adelante Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. En la sección 8 dice, conserven la unidad de la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que la lidera y Él es el que la une. Una iglesia cristiana, genuina, verdadera, es una iglesia unida. Y debemos andar en vida nueva, andar en amor, en luz, sabiduría, practicar la vida modelada por Cristo en el hogar cristiano, manteniéndonos en unidad como un ejército, el ejército del Señor. Y termina con un saludo final. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando comenzamos a estudiar el libro de Efesios, tenemos que darnos cuenta de algunas cosas importantes, ¿no? Fue escrita en el año 62 después de Cristo. Fue escrita de manera puntual para nuestros hermanos que estaban en Éfeso. Pero esta carta, que tenía que leerse en diferentes iglesias, también ha llegado a nosotros para que nosotros podamos ver si tenemos esos mismos problemas y darle las mismas soluciones. El Señor se preocupa por nuestra vida espiritual. La idolatría no solamente fue en aquel tiempo, también lo es ahora. Los problemas de revueltas no fue solamente en esa época, ahora también los hay. En esa época no solamente Satanás estaba preocupado de llevarse a los discípulos del Señor, en esta época también lo hace. Así que el libro de Efesios es muy importante para nosotros como iglesia hoy en día. El apóstol Pablo es definitivamente el autor, él se considera un prisionero en Cristo Jesús y él escribe, redacta su experiencia, escucha ciertas cosas que están sucediendo y en la carta está dirigiéndose para solucionar estos problemas tan puntuales. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 13, vemos la preocupación del apóstol Pablo. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. No se desanimen, mis hermanos, no desmayen. Ustedes me ven sufriendo. Esto es parte del aceptar a Jesús, del seguir a Jesús. Es parte de la vida cristiana, de la vida del discipulado. No, ser cristiano no es pasarla bien, no es llevar las cosas fáciles. Cuando uno realmente se entrega al Señor, cuando uno realmente se consagra y es fiel a Jesucristo, el enemigo se la va a agarrar con uno. Ahí es donde debemos aferrarnos al Señor y perseverar con firmeza. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta en el exilio, ¿no? Escribe con un estilo literario exaltado, con oraciones largas, expresiones repetitivas, metáforas desarrolladas. ¿Por qué? Porque quiere hacer énfasis, quiere recalcar aquellos puntos que la iglesia de Éfeso en su época estaba sobrellevando. Tema muy importante. Y esta carta está centrada en Cristo, colmada en Cristo y revestida de Cristo. O sea, el mensaje central del apóstol Pablo es Cristo. Y en 1 Corintios más adelante también lo vuelve a decir, y en Filipenses y en Colosenses, así como a los Efesios le dice, Cristo es el centro de todo el mensaje. Toda la Biblia está centrada en Cristo. El plan de salvación es el plan
para que llegado el tiempo todos podamos ser reunidos en Cristo bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Al crear la iglesia como una entidad única, el Señor quiere que todos nos unamos. Pero Satanás se complace en dividir. Mientras más divide, él está más contento y más feliz. Por eso nosotros vemos tantas iglesias divididas, ¿no? Están pulverizadas, cuando el Señor quiere que haya solamente una. Si nosotros estamos en Cristo, Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y ese cuerpo debe estar unido, no puede estar desmembrado, no puede estar partido y dispersado. Tenemos que estar unidos en Cristo. Como proclama Efesios 1, 9 y 10, la unidad que Dios tiene en mente es una unidad cristocéntrica. Cristocéntrica significa que Cristo es el centro. No puedo ser yo el centro, ni tú. Es Cristo. Cuando Cristo sea el centro, nuestro enfoque va a ser diferente. Nuestra predicación va a ser diferente. Nuestras palabras van a tener un enfoque más centrado en Cristo que en la moda, que en los recursos, que en el dinero, que en las finanzas, que en cualquier otra cosa. Cristo es el centro. Cristo debe ser el centro. Y yo te pregunto a ti, mi querido hermano o hermana, ¿es Cristo el centro en tu vida? ¿Está Cristo siendo reflejado en tu diario vivir, en tus conversaciones, en tus relaciones personales, sociales, financieras? ¿Reflejas tú a Cristo? ¿Le das palabras de ánimo a los demás? ¿Le das un mensaje de esperanza a los que te rodean? Porque eso es lo que Pablo, con todas sus luchas y dificultades, quería hacer, y lo que quería que también nosotros hiciéramos. Presentar a Cristo, porque Cristo es el que salva. Cuando vemos las metáforas que presenta Pablo, siempre tiene un contexto de unidad con un líder al frente. Por ejemplo, dice, la iglesia es un cuerpo, ¿no? Entonces dice, Cristo es el líder, Cristo es la cabeza, nosotros somos parte de ese cuerpo. Luego otra metáfora dice, Cristo es un edificio, es el templo, y Cristo es la piedra fundamental en donde nosotros comenzamos a edificar para formar parte de ese edificio. También dice, Cristo es la esposa, ¿no? La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo, y hace esta metáfora del matrimonio. Cristo pronto va a venir a buscar a la novia, y nosotros como parte de la iglesia debemos estar preparados para encontrarnos con el novio. Esta metáfora es muy hermosa porque muestra una relación de amor, una relación de espera, una relación de expectativa. Y ahora también encontramos otra metáfora, que la iglesia es presentada como un ejército, ¿no? Cristo es el líder, Cristo es el que está al frente, nosotros todos como un ejército estamos listos para enfrentar al enemigo. Pero debemos seguir la voz del capitán. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro líder. Tenemos que estar al frente escuchando su voz para escuchar la llamada de atención, la llamada de alerta, de salir al frente, de avanzar. Cristo es nuestro líder. Debe ser nuestro líder. Y entonces de esta manera, cada una de estas imágenes demuestra, ¿no?, el propósito y la intención que Dios tiene para su iglesia. Dios quiere que nosotros podamos cumplir una misión muy importante. No podemos excluirnos, no podemos salir, no podemos aislarnos. Nosotros tenemos que conformar parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que formar parte de esa unión que el Señor espera que tengamos con Él. Tenemos que estar unidos a Cristo para poder salir victoriosos en la lucha diaria contra el enemigo de nuestras vidas. El apóstol Pablo claramente presenta una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos que dicen ser guiados por Dios, pero son ellos los que están tratando de conducir a otros por sus propios caminos. No hay tal cosa. La Biblia es clara. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, y la verdad es Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, una y otra vez el apóstol Pablo preguntaba, ¿y ustedes aceptaron el Espíritu Santo? ¿Y ustedes por qué fueron bautizados? Y cuando encontramos en la Biblia que no habían conocido siquiera el Espíritu Santo, Pablo los bautizaba para que reciban el Espíritu Santo. Debemos recibir el Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo y tenemos que prepararnos para poder cumplir la gran misión que el Señor nos ha encomendado. Predicar el Evangelio con nuestras palabras y con nuestra vida. Todas las cosas que el Señor pone en delante de nosotros, al frente a nuestros pasos, es con la finalidad de que cumplamos la misión para la cual Él nos ha llamado. Todos somos parte de esta gran misión de predicar el Evangelio. Y como clase podemos contribuir a transformar nuestra iglesia en una escuela evangelística, en donde podamos preparar a otros para conocer a Cristo. La misión de la iglesia está en nuestras manos. El cumplir con la misión es la característica principal de la iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia en esta época. Predicar el Evangelio, anunciar a Cristo, preparar un pueblo para la venida del Señor y nosotros mismos estar listos para cuando Cristo venga. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, mientras más estudiemos el libro de Efesios y conozcamos a ese apóstol Pablo, predicador, evangelista, plantador de iglesia, discipulador, nosotros también tenemos que irnos identificando y tenemos que irnos vistiendo de toda la armadura de Dios para resistir en los tiempos difíciles, en los días malos, y que podamos también cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado, con la misión que el Señor nos ha dado. Vayamos y prediquemos el Evangelio.